Pero ¿saben? Este es un tiempo celestial. No es un tiempo para que el corazón descanse ni las emociones se muevan. Es un tiempo para usted disfrutar de la plenitud de Dios a través de su espíritu. ¿Cuántos lo creen? Yo soy bendecida cada día. Mi corazón y mi espíritu son ministrados por el Espíritu de Dios. Es una plenitud que solo proviene de Él, de la eternidad, de la eternidad de Dios a la eternidad que hay en nosotros, que es Cristo. Amén. Buenos días, ¿qué tal? Espero que hayan comenzado un año con fuerza, con bendición, y a pesar de que es la segunda semana de enero del 2023, tenemos que prepararnos para ver lo que Dios tiene para nosotros en este año, pero conforme al orden de Dios y al tiempo de Dios. ¿Cuántos lo creen? Hoy venimos en pos de los que creen. Amén. Los que creen, digan, los que creemos. Amén. Bueno, hace un tiempo prediqué el año pasado, justamente el día 24, y la prédica se llamaba De la ley a la gracia. Y me preguntaban por qué de la ley. Porque lo primero que conoció el hombre fue la ley. Y aún lo que hay grabado en mucho espacio o sitio de nuestros corazones es la ley. Y por eso necesitamos ser devueltos a ese jardín, porque el jardín es un lugar de ¿qué? De descanso, de deleite, que Dios labró y puso al hombre allí para ser cuidado, para ser abastecido, para ser ministrado. Pero como decía el pastor Tomás, mi orgullo, diga, nuestro orgullo nos sacó del jardín en su momento. Pero lo que está haciendo el Señor hoy es devolvernos a ese jardín en Cristo. Y todo en Cristo ya está cumplido. Pero ahora se requiere que en nosotros se vaya cumpliendo día a día. Escuchaba al apóstol Arnold predicar y decía que mucho de lo que le ha hecho daño al hombre últimamente es creer que ya todo está terminado en él. Y la obra está cumplida en Cristo. Y nosotros, día a día, vamos conociendo y nos va siendo revelado Cristo. ¿Para qué? Para que conozcamos la voluntad del Padre. Porque cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra, ¿qué hizo? ¿La voluntad de quién? Del Padre. Y eso se requiere de nosotros como hijos, como llamados, como escogidos en el escogido, que es Cristo. Y todo lo que Dios requiere de nosotros es a través del Hijo. Lo hemos predicado aquí muchas veces. Me gustó mucho, Pastor Tomás, lo que hizo el día 31, porque él copia, y el día 31 es una recopilación de todo lo que el Señor, lo poquito, porque era poquito realmente lo que él sacó, una perlita de cada prédica, que el Señor ha hablado durante todo este tiempo, durante estos 3 años, pero él tiene el ejercicio de copiar. Generalmente nosotros nos confiamos mucho y a veces pensamos que nos queda todo y retenemos todo, pero por eso están las prédicas grabadas siempre en Instagram y en YouTube. Allí pueden ir de nuevo y sacar apuntes, porque les prometo y les digo y les aseguro que van a crecer espiritualmente. Así que pasemos, como dicen, a la obra de una vez. Miren, todo lo que Dios ha hecho es bueno. Todo. ¿Cuántos creen que todo lo que Dios ha hecho es bueno? Amén. Pero hay un tiempo en el cual se va revelando y vamos siendo conocedores de ese proceso
del plan de Dios y la asignación de Dios conforme al propósito para cada uno. El carácter, pues la palabra se titula el carácter que es conforme al propósito. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nosotros ejerzamos su propósito conforme al carácter que traíamos, porque es un carácter mañoso, es un carácter de la tierra, es un carácter diferente al que Dios requiere conforme a su diseño, conforme a su plan, conforme al propósito y a la asignación en cada uno de nosotros. El propósito es Cristo, revelar a Cristo aquí en la tierra, porque Cristo te revelará ¿a quién? Al Padre. Al Padre. Y nosotros necesitamos ser partícipes de este conocimiento celestial, pero necesitamos caminar y obrar conforme al propósito. Así que proceso es el instrumento que Dios generalmente utiliza para transformarnos y para revelarnos el carácter de su Hijo. Amén, amén. Porque se requiere que todos los que son llamados para el diseño de Dios, que es perfecto, y para poseer y portar a Cristo y entregarlo, seamos confiables, diga confiables. A nuestros ojos nos vemos confiables, ¿o no? Pero a veces nos vemos deslices. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos lo creen? Yo creo que se vayan identificando con lo que se está hablando, que por lo menos lo entiendan, lo procesen, porque a veces cuando no se escucha conforme al oído espiritual, pasan las cosas y luego se dice, ¿de qué fue que predicaron? ¿Qué fue lo que hablaron? Ah, no sé, pero estaba tan bueno, o sea, le sonó bueno, pero ¿qué le quedó? Recuerde que de todo lo que Dios habla son las palabras útiles para aplicar, para ir en ese proceso de transformación. Amén. ¿Se requiere que seamos qué? ¿Qué se requiere que seamos? Transformados. Confiables. Confiables. ¿Por qué? Porque Dios te está entregando su mayor tesoro. Su Hijo, el Verbo de Dios, la vida hecha carne, pero que ahora está a la diestra del Padre. Y dice que Él está ¿qué? Intercediendo por nosotros, dice la palabra en Hebreos. Así que ninguno puede o debe sentirse solo en ningún instante. No les es permitido. Nosotros no estamos solos, porque es que no caminamos solos. Cristo está aquí, en mí, en ti. Así que se requiere que seamos ¿qué? Confiables. ¿Qué se requiere que seamos? Confiables. Buenos administradores en todo lo que Dios nos ha dado a administrar. ¿Qué se requiere? Confiables. Buenos administradores en todo lo que Dios nos ha dado a administrar. ¿Cuántos son buenos administradores? Amén. Amén. Yo lo digo por fe. He venido aprendiendo hace muchos años. Pero todos los días tengo que aprender más. Porque todos los días se me va a ser revelada la otra partecita que Dios quiere que aprenda. Así es. Nuestro carácter tiene que ser formado por Él. Así es. Entonces se requiere que seamos confiables, buenos administradores de todo lo que Dios nos ha entregado. ¿Qué les ha entregado el Señor? ¿Qué nos ha entregado el Señor? Gracias. Gracias. Una vida, familia, tiempo, una familia. Tiempo. Pero lo mayor que nos entregó fue su Hijo.
si su Hijo está revelándose día a día en nosotros, muchas de las situaciones que tenemos por resolver, en Él ya están resueltas. Amén. Entonces tenemos que aprender a ser buenos administradores, oidores y entender conforme al Espíritu de Dios lo que nos quiere enseñar. Pero también se requiere que seamos formados conforme al carácter de ¿quién? De Cristo, del Hijo. Porque el carácter del Hijo fue probado mientras estuvo en la tierra y no se halló en él pecado alguno, dice la palabra. Entonces vamos bien. ¿Y por qué el Señor quiere que esta parte sea fundamental en nosotros? Porque en la medida que la palabra se va haciendo vida y nos va enseñando, nos va revelando el verbo de vida, su carácter, y en esa medida es que usted y yo podemos responder delante de otros en los momentos cruciales, porque como hijos somos sometidos a presiones. Hay momentos donde nos llegan unas presiones que tenemos que estar finos y sostenidos por el Señor, porque si no, lo que primero salta es que la carne. Así es. Y esa carne está viva. ¿Cuántos creen que tienen la carne viva? Tenemos que ser conscientes de lo que hay. Lo primero que salta es la carne, pero también hay una medida de Cristo. Amén. Entonces, cuando nosotros hacemos uso o de la carne o de la medida de Cristo, ¿qué va a salir de nosotros? Olor fragante para el Padre. Así es. Y ahí somos asistidos por ese espíritu de gracia, de amor, de poder, para poder reaccionar. Recuerde que lo que Dios va a trabajar en nosotros siempre es la carne. Los pensamientos, esa mente natural, tiene que ser ministrada por la mente de Cristo. Todos los días va siendo desplazada la mente natural por la mente de Cristo. Pero si hay Cristo en ti, y si hallas la vida de Cristo en ti y buscas la vida de Cristo en ti. Miren, aquí hay una medida de Cristo todos los días. Yo veo como el pastor Tomás todos los días manda un devocional. Y hay una grandeza en esa palabra. Hay una grandeza. Y yo no sé cuántos se toman de verdad el leerla. Pero hay unos banquetes. ¡Wow! Que yo digo, Señor, aunque sea uno que por día, o dos, y empezamos, o tres, que se dediquen a leer y a trazar la palabra, pero no conforme a su mente ni a lo que su mente pregunta, sino conforme a la mente de Cristo. Porque la vida fluye en cada uno de esos devocionales, y es la vida de Cristo. Y una vez dijo el pastor, yo lo envío, porque sé que ahí se hallará fruto en el tiempo de Dios. Amén. Y yo lo creo. Y yo lo creo. Y les invito a fluir en ese tiempo y en ese devocional. Así es. Porque allí está la vida de Cristo. Entonces no puede decir, es que yo no encontré, a mí nadie me dijo, a mí nadie me explicó. Ahí está. Y el mejor maestro es el Espíritu Santo de Dios. Amén, amén, así es. Entonces ahí les queda una tarea. Vamos a la palabra. El Señor llamó ¿a quién? Le llamó el padre de la fe. ¿A quién? Abraham. Y Abraham fue sacado todos los días del conocimiento de la ley para que le pudiera ser revelada la gracia, que es por fe. ¿Quién es la gracia? Cristo. Dice Hebreos 12:2, el autor y consumador de la fe. Así que Abraham fue llamado por el Señor, pero tenía que ser equipado, trabajado. Todos estos puntos que hemos visto
trabajar el Señor en él, para que aprendiera a valorar lo que le estaba siendo entregado, como hoy nosotros. Todo lo que Dios te está entregando, luego te será demandado. Hay un momento en el cual tendrás que hacer uso de todo lo que Dios te ha entregado o de una partecita. Pero no podrás decir, es que a mí nadie me habló, a mí nadie me enseñó. Porque la misma palabra dice que si nosotros no hablamos, las piedras hablarán. Así que no hay excusa. También lo dice la palabra. No hay excusa para el hombre. El salmo que leían hace un ratito el pastor Alejandro es una palabra de vida, es una palabra de bendición, es una palabra de confianza, donde Dios te está enseñando que lo que Él habló es verdad y es así y se cumple. Y eso era lo que Dios quería que Abraham entendiera. ¿Por qué? Porque miren, el llamado de Abraham no era casualidad. El llamado de Abraham fue conforme al propósito. Amén. Y el Señor le habló de 3 puntos: de una descendencia, de una tierra y una bendición para todas las familias y las naciones de la tierra. Diga conmigo, simiente. Simiente. ¿En quién están benditas todas las familias de la tierra? ¿En quién? En Cristo. Y eso era lo que Dios estaba empezando a revelar, porque el primero que le iba a revelar la fe era a este varón, y necesitaba que él fuera entendiendo y conociendo. Pero ¿qué tenía que hacer? Procesado. Procesado. Porque es que, a ver, si a ustedes a mí nos ponen a hablar inglés, yo no sé cuántos bilingües hay aquí. Yes. Es una función que se requiere de una práctica. Escuchar, trabajar internamente y luego expresarlo. Y eso era lo que Dios estaba haciendo y hace con nosotros. El Señor está mudando nuestro lenguaje día a día. Amén, amén. Está mudando porque nos está enseñando su palabra. Su palabra. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. A veces somos procesados y no lo entendemos y empezamos a quejarnos. Pero no hay que quejarnos. Así que vamos a la palabra ahora sí. Génesis 2:7 nos dice: entonces trae un contraste de un cambio, de una situación, de un contexto que se está hablando, que Dios quiere hablar en ese instante. Y dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿De dónde? Del polvo de la tierra. Del polvo de la tierra. Miren, y es una maravilla que ese polvo de la tierra hoy pueda hablar, hoy pueda expresarse, hoy tenga un cuerpo y pueda movilizarse. ¿Son conscientes de la obra tan poderosa que Dios hizo? Del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Pero acuérdense que también Dios creó otro reino al cual le dio vida, pero no sopló en su nariz. Donde Dios sopló en su nariz y le dio aliento de vida, su aliento fue en el hombre. Así es. Así que nosotros somos creación de Dios. Nuevas criaturas, como dice el Señor, pero cuando somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Pero las nuevas criaturas también necesitan hoy la formación espiritual para entender qué tipo de persona somos ahora. Porque somos nueva creación. Criatura quiere decir creación, o nueva creación quiere decir criatura. Así que el Señor lo está haciendo todo nuevo en nosotros todos los días. Así que no estamos terminados todavía. En Él sí, pero aquí en la tierra todavía nos toca aprender. Entonces, esa palabra tierra y hombre
tienen un significado semejante en el hebreo. ¿Por qué? Porque solo lo que el Señor hizo fue unir el polvo, todas esas partículas sueltas y darles una forma. Y por eso cuando la persona se descompone, este cuerpo se descompone, ¿qué se vuelve? Polvo. Polvo, de nuevo. Esa es la gran y maravillosa obra de Dios en nosotros. Y la palabra dice que hay un orden de Dios para todo. Y vamos a ver lo que Dios hizo en acuerdo a su palabra con Abraham. Porque había una asignación para él, que aprendiera la fe, que aprendiera la vida de Dios. Y le era revelada día a día. Pero no quiere decir que Abraham fuera perfecto. Acuérdense que solo hay uno perfecto, que es Cristo. Y nosotros vamos siendo perfeccionados en él. Amén. Y así mismo le pasó a Abraham. En ese instante Dios todavía le llamaba Abraham. No había sido transformado, le estaba siendo revelado. Y vamos a Génesis 12 del 1 al 7. Y vamos viendo en esta palabra que quiero mostrar, que aunque usted y yo estamos en proceso, a veces no aprendemos a la primera, que podemos errar, pero que el Señor siempre va a cumplir su propósito en nosotros. Y en eso tiene que descansar nuestra vida por fe. No somos perfectos. No somos perfectos. A veces la gente busca la perfección, y más en los que nos paramos como instrumentos de Dios a entregar una palabra. Pero no somos perfectos, estamos siendo perfeccionados. Amén. Perfeccionados. Usted está siendo perfeccionado todos los días. Génesis 12 del 1 al 7. Dios le dio una orden específica a Abraham. Vamos a ver ese. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. O sea, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y dice: y haré de ti una, ¿qué? Una nación grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Quiénes son bendición? Nosotros. Nosotros somos la bendición en esta tierra. Nosotros somos representantes del reino de Dios. Y tenemos que entenderlo y creerlo. Porque actuamos muchas veces representándonos a nosotros mismos. Y no al que nos llamó y al que nos ha hecho bendición. ¿Cuántos son bendición? Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Por favor, créalo. Créalo. Somos bendición. Y si usted está aquí hoy es porque ha sido llamado a ser bendición. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. ¿Y qué le dice el Señor? Miren, hay una bendición grande y hay un misterio en esta bendición. Y quiero que lo entiendan para que sean partícipes. Dice: bendeciré a los que te bendijeren. Y a los que te maldijeren, ¿qué? ¿Quién? ¿Usted o Dios? Dios. Es asunto de Dios. Y dice: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El Señor le estaba diciendo: Señor Abraham, entienda, el asunto de que usted esté en completa paz es mío. Amén. Yo me encargaré de quien te bendiga, bendecirle, y de quien te maldiga, maldecirle. No es tuyo, es mío. ¿Por qué? Porque en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Propósito, simiente. ¿En quién son benditas todas las familias de la tierra? En Cristo. Y nosotros estamos para bendecir. Amén.
y no para maldecir, y no para criticar, y no para hablar lo que no tenemos que hablar, y menos para creer que cuando venimos aquí los domingos es un club. Aquí no venimos porque nos encante, aquí somos convocados por el Espíritu de Dios en ti y en ti, que despierta una pasión para venir. Así que tenemos una responsabilidad, y esa responsabilidad no es nuestra, es la responsabilidad que Dios nos dio y en la cual estamos incluidos. Y dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. ¿El Señor le había dicho que se fuera con la familia? No. El Señor le hizo el llamado fue a Abraham, ¿cierto? Y le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela. Pero es que a nosotros nos gusta llevar siempre, como decía mi mamá, una candonga, una argolla, lo que yo quiero, lo que yo creo. Camina y vamos, mija, vamos, hijo, hagamos esto. Dios lo llamó para él, porque le estaba entregando la responsabilidad a él. Pero él, en su misericordia y en su amor natural, se llevó ¿a quién? A Lot. Y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán, ¿qué? Llegaron. Así que si Dios le plació llamarlo y ponerlo a usted y a mí en tierra de bendición, tenemos que ser buenos, pero buenos administradores de esa tierra donde Dios es una bendición. Mire, ¿sabe qué es lo que pasa con nosotros? A veces razonamos tanto la palabra que nos cuesta entender que lo celestial sea así, por gracia, porque ya hubo uno que pagó el precio. Entonces empezamos a razonar la palabra y a ver por qué Dios dice esto, pero no como para aprender, sino para entenderlo, y se va a quemar su cabeza, porque la palabra es así y ya, es vida y es eficaz y penetra hasta partir, dice la palabra, las coyunturas, los huesos, los tuétanos. O sea que si usted quiere estar preparado, expóngase a la palabra, porque así como ella entra y trabaja y revela y ministra, al salir sella. Así es, Señor. Y sella para que usted no sienta dolor. Pero cuando sentimos dolor, cuando estamos en el proceso, cuando estamos razonando, cuando queremos entender lo que Dios nos está demandando y no queremos entregarlo. Así es. Entonces, si usted sufre por su carácter, es por su carácter. ¿Por qué? Porque Dios necesita depositar el carácter de su hijo. Entonces tiene que haber una demolición para que haya una nueva obra. Amén, amén, amén. Tienes que entregar. Amén. 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 Pero mire, si usted se pone de acuerdo con la palabra que está escuchando, es una bendición. Y mire, usted no puede, yo no le puedo entregar a usted nada con la mano cerrada. Usted tiene que abrirla. O sea, que tiene que soltar todo lo que tiene ahí, que para usted es tan valioso, soltarlo. Amén, así es. Hace un momento decía el pastor, pero no me iba a detener. Pero quiero decirle, la viuda, la señora, la viuda, la que no tenía sino una monedita, un dracma, dice, creo que es así. Ella vino y lo entregó. Y los otros en sus corazones decían: ¡guau! Nosotros ya dimos nuestros diezmos, porque era así, bastante. Pero ella no se puso a decir: yo no tengo marido, yo no tengo quien me sustente, si yo suelto esto, ¿qué va a pasar conmigo? No, ella obró por fe y entregó todo lo que tenía, dice la palabra. ¿Por qué les cuesta tanto entregar lo que Dios está pidiendo? ¿Por qué nos cuesta tanto?
cuando Dios lo que quiere es depositar lo mejor. Amén, amén. Y lo mejor es para que usted y yo seamos bendición y hagamos uso de esa bendición que nos fue entregada. Gracias, pastor. Es una bendición que ya le fue entregada. Y no tenemos por qué estar a toda hora como razonando. Si usted razona, va a estar ahí redireccionando, como el router cuando se va el wifi. Así permanecemos a veces. A mí me ha pasado, tengo que ser sincera, a mí me ha pasado, pero voy delante de Dios y expongo lo que está pasando en mi corazón. Y digo, Señor, cámbiame estos pensamientos por los tuyos. Afianza tu mente en la mía, Señor. Necesito que sea revelada tu mente en la mía para continuar. Y Abraham no siguió la instrucción de Dios. ¿Cuántos no han seguido la instrucción de Dios? Abraham no siguió la instrucción de Dios. Vamos a ver por qué. Génesis 11:31 dice: y tomó Taré Abraham su hijo, y Aló. Mire pues toda la parentela. El primero que tomó, ¿a quién llamó Dios? Abraham. Entonces, y tomó Taré, Abraham su hijo, y Aló de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. ¿Y saben qué? El nombre de Taré en el hebreo quiere decir retrasado. Por ahí ya iba regularcito, ¿no? Retrasando. Porque el que tenía que cumplir y tomar la iniciativa, ¿quién era? Abraham. Y el nombre de Harán significa estéril o seca. Madre mía. Ya iba peor. Ya iba retrasadito y con carga, ¿no? Con carga. ¿O no? Y dice, mire, cuando Abraham no entendió que empezó a experimentar la tardanza en la obediencia. Y cuando usted se tarda en obedecer, significa retrasar, trabajar en terreno estéril, en pensamientos secos, en nuestros pensamientos de aquí abajo, no en el pensamiento de Dios. Entonces lo que primero tenemos que entender es cuándo Dios nos está hablando, para qué nos está hablando, en el tiempo que nos está hablando, y la obediencia tiene que ser inmediata. Allí hubo obediencia, pero la obediencia no era completa. ¿Por qué? Porque el que tenía que tomar la iniciativa era Abraham. La promesa le fue hecha a Abraham, el llamado le fue hecho a Abraham, y la fe le fue entregada a Abraham. Así que el proceso era para Abraham. Así que si a usted y a mí no ha sido entregada la promesa que es hecha vida en Cristo, en nuestro corazón, en la tierrita de nuestros corazones, ¿quién tiene que obedecer? Yo, diga, yo. No es ni mi mamá, ni mi papá, ni se trata de mis primos, ni de mis abuelos, ni de la descendencia. El proceso de Dios es personal. La asignación de Dios es personal. Por eso yo no tengo por qué buscar en qué poner mis errores. Ya hubo uno que los cargó y los conoce además, y no nos tiene en cuenta, porque erramos todos los días. Génesis 12 del 6 al 8. Abraham llegó, dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo, diga, circunstancias, en la emigración y en el ir todos los días a la creación que ha
de nuevo Dios en nosotros por medio de su Hijo, vamos a enfrentarnos a muchas circunstancias, a muchas adversidades, pero Dios lo conoce y sabe por qué estamos pasando. Recuerden que Cristo está caminando con nosotros, así que la bendición está aquí, en nosotros. El pastor Alejandro hace 8 días hablaba de la herencia y tocó un poquito ese tema de la herencia. Pero es que los herederos, que somos nosotros, tenemos a uno perfecto en nosotros que nos está haciendo ir de nuevo ¿a dónde? A la herencia, al Edén, para ser buenos administradores de lo que Dios ya nos confió. Entonces, ¿qué dice? Que los veo ahí ya entretenidos por allá. Y dice: y apareció Abraham, Jehová a Abraham, y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Mire que no se la dio ni a Abraham, se la dio a él, pero le dijo que era la descendencia la que la iba a disfrutar. Y dice: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Pero ¿cuál era la descendencia? Isaac, Jacob, que todos los patriarcas que siguieron bien en adelante, ¿no? Algunos. Pero también esa tierrita es un lugar muy especial, donde pasaron algunos acontecimientos muy, pero muy fuertes. En esa tierra, Jacob compró una heredad. ¿Se acuerdan? Que la palabra lo habla en Génesis, en la parte más adelante. También en esa tierra, Josué recibió palabra de parte de Dios. Pero también allí fue llamada la primera mujer, que fue ¿qué? La samaritana, la primera mujer evangelista. ¿Recuerdan que en el pozo de Jacob fue donde Dios le salió al encuentro en Cristo, en ese Jesús encarnado? Así que si Dios te ha llamado a ser partícipe, también tienes acontecimientos grandes en tu vida donde apoyar tu fe, porque toda nuestra vida es un milagro y todos los días en nuestra vida suceden cosas que no esperamos. Así que la vida de Cristo es la que tiene que ser revelada día a día para poder caminar confiados. Mire, Dios reafirmó esas promesas. ¿Para qué? Para que Él tuviera confianza, para que caminara y para que llegara también. Pero en el intermedio de esta promesa y el cumplimiento hay proceso. Por eso nosotros todos los días tenemos que entender que tenemos que ser procesados. Pero dejar el lamento, dejar tanta tristeza, dejar tanto lloriqueo, que es en donde a veces nos perdemos y perdemos el tiempo llorando y echándole la culpa a los otros, cuando nosotros también tenemos parte de los errores. Entonces Abraham ya ahí iba regularcito. Vamos a Génesis 12:10 y dice: hubo entonces hambre en la tierra. Pero vamos a ver en cuál tierra. Y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. ¿Pero en cuál tierra? Dios le dijo que fuera ¿a dónde? A la tierra prometida, ¿cierto? Pero la decisión de continuar fue de Abraham, porque el versículo anterior nos muestra que él llegó a la tierra prometida, pero él decidió continuar. Entonces, ¿qué pasó? Cuando él se alejó de lo que Dios le había hablado, le tocó enfrentar una de las circunstancias más difíciles, que era ver el hambre en la tierra. La palabra nos habla de hambre, de guerras, de todo, pero es que esa hambre en ese lugar, en esos tiempos, era normal, porque él se fue a Palestina. Entonces él se movió por lo que veían sus ojos, no por la orden de Dios. Porque cuando Dios te habla es porque Él te está sustentando. Así es. Porque cuando nosotros nos movemos por lo que ven los ojos naturales, allí no solamente
con la carga del nombre del Padre, con la esterilidad, sino con el error, porque Dios no le dijo que se fuera a otro sitio. Y en todo este peregrinar de él salió con temor. Pero yo digo, ¿por qué se fue con temor si no dice la palabra que era rico y que tenía propiedades y que tenía gente la cual le servía? ¿Sabe qué pasa? A veces no nos basta lo que Dios nos ha dado. A veces queremos más y no entendemos que lo que Dios te ha dado es lo suficiente que puedes administrar. ¿Entendieron esa parte? Lo que Dios te ha dado es lo suficiente que puedes administrar. Y cuando pones tus ojos en las cosas del mundo y en la tierra donde Dios no te ha llamado a ir a arar, allí tendrás proceso, tendrás momentos de confusión, momentos de tristeza, momentos de dolor, momentos de angustia, de desorientación. Te verás enfrentado a tus propias pasiones, a tus propias necesidades y a tu propio miedo. Y ahí es donde Dios quiere que entendamos que tenemos que ser guiados es por su voz y por su palabra. Y Él fue a este lugar. Y es normal que experimentar esos tiempos de tristeza, de angustia, de desorientación. Y empezó a hacer una cantidad de errores. Pero ¿sabe qué? Dios estaba en control. Así como está hoy, en lo que estás pasando, en lo que estás viviendo, en lo que estamos viviendo, Dios está en control. Y esa tiene que ser una realidad y una esperanza en nuestra vida. Y créanselo, porque sé que están pasando momentos difíciles y vendrán más momentos. Unos serán económicos, otros serán decisiones, otros serán transiciones familiares. No sé qué está pasando, pero Dios sí. Pero es necesario que le creamos al Señor para que podamos experimentar la fe, para que la fe sea una constante en nuestra vida, para continuar. Y ese error de tanto temor, porque se atemorizó de tal forma que traía un error tras otro error. Y dice que él salió de allí y cometió todavía, la metió mal la pata, como decimos nosotros. Otros dicen metió mal la gama, yo no sé, pero erró. Y en Génesis 12 del 15 al 17 dice que él erró y llegó ¿a dónde? A Egipto. Peor todavía, porque el hambre de Palestina lo hizo tomar decisiones y llegó ¿a dónde? A Egipto. Pero en Egipto, cuando una mujer tenía marido, ¿qué hacían los egipcios? Mataban al marido para quedarse con la mujer. Entonces él le habló a Sarai y le dijo que dijera que era ¿quién? Su hermana. Qué bien, Silvia, su hermana. O sea, más argumentos, más cosas. ¿Y qué hizo? Así entraron. Pero Dios siempre estará pendiente de nosotros por causa de propósito. Así es. Por causa de su mayor tesoro que ha sido puesto en nosotros. Entonces vamos a ver qué pasa. Dice, cuando ellos entraron, dice la palabra que Sara era una mujer, Sarai era una mujer de hermoso parecer, era atractiva, era agradable, porque ella representaba la gracia. Y la gracia de Dios es hermosa, es poderosa, es maravillosa, es tan hermosa que a veces cuando vemos la mano de Dios obrando en nuestra vida no lo podemos entender. Así es. Pero no hacemos sino muchas veces es llorar de gratitud. ¿Cuántos han llorado de gratitud aquí? Amén. Y si no ha llorado, mire por qué no ha llorado, porque no ha podido experimentar. Y dice que ella llegó a este lugar, y permítanme 5 minutos más porque
quiero terminar. Y dice que ellos llegaron a este lugar y dice, también la vieron los príncipes de Faraón, todos la vieron, dice, y la alabaron delante ¿de quién? De Abraham. De Abraham. Y Abraham tenía que cuidar de ella como esposo, sí señor, como su marido, y también por el llamado y por la promesa que Dios le había hecho, porque Dios le había confiado la promesa. Y dice que también la vieron y la alabaron delante de él, y fue llevada a la mujer a casa ¿de dónde? Faraón. Wow, mire, una metida de pata todavía superior. Y dice, e hizo bien Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas y asnas y camellos. Mas Jehová hirió ¿a quién? A Faraón. Miren, Dios siempre va a salir por nosotros porque portamos ¿qué? Su propósito, porque portamos su gracia, porque portamos su amor, porque portamos la vida. ¿No entienden? La gracia de Dios nos sustenta todos los días. La gracia de Dios en ti y en mí nos preserva, nos guarda, nos guía, Él nos defiende. ¿Y qué hizo el Señor? Defender. ¿Por qué? Porque en Sarai iba a ser concebido ¿quién? El hijo de la promesa de ellos, de la gracia, de la descendencia. Y dice que en Cristo, porque la gracia es Cristo, Gálatas 3:8, toqué este versículo el día 24, dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe. ¿Por qué? Por la fe. ¿Y a quién le fue entregada la fe? Abraham. Por eso Dios guarda lo que es de él. Y dice, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Simiente en Cristo. Gálatas 3:16 dice, y ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, dice a su simiente, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente. ¿Y cuál será la simiente? Cristo. Así que si Cristo está en ti y en mí, nosotros somos esa simiente, esa esperanza de vida. Nosotros somos los llamados a entregar la vida. Somos los llamados a ser sostenidos. ¿Por qué? Por fe. Por fe. Jesús permaneció firme en ese llamado. Todo lo que Dios nos dio para administrar, pónganse de pie, por favor. Todo lo que Dios nos dio para administrar siempre estará en riesgo. Siempre vendrán opresiones, siempre vendrá angustia, siempre vendrá proceso, siempre vendrá desorientación, porque está en riesgo. Y lo que para usted no es tan visible, para las tinieblas sí. Por eso Dios quiere que seamos conscientes de lo que nos ha confiado. Si nuestro carácter no es formado por el Espíritu para comportarnos conforme al llamado, se requiere que sepamos comportarnos. Así que miremos cómo actuamos, cómo hablamos, cómo vivimos. Somos procesados, que eso nadie se salva. Pero quiero decirles que no es un autocontrol, que hemos sido llamados a un gobierno eterno. Y el gobierno eterno se ejerce en ¿quién? Cristo. En Cristo. No lo digan con la boquita pequeña, como diciendo puñuelo. ¿En quién se ejerce el gobierno eterno? ¿En quién? Cristo. En Cristo. Entonces, si nosotros estamos ejerciendo un gobierno eterno
porque ese es el gobierno del hombre. Nosotros estamos llamados a ejercer, pero en la gracia y en el amor de Dios. Esa figura de Abraham cobra sentido dentro del plan de Dios para revelarnos la fe al hombre. Fue revelada la gracia y la fe. Fue revelado Cristo como sombra y figura. Pero Él lo entendió de tal forma que más adelante, si ustedes continúan leyendo Génesis, van a entender lo que Él fue consciente y hasta dónde fue probado. Así que a pesar de Él estar sujeto a pasiones, fue entendiendo y fue asumiendo su asignación. Y hoy nosotros como iglesia y como la ayuda idónea de Dios aquí en la tierra, tenemos que entender que estamos ejerciendo un llamado. Amén. Y tenemos que entender que somos portadores de gracia, de la vida y de Cristo para entregarle a otros. ¿Qué estamos entregando, hermanos? Así es. Es un bueno que cada uno de nosotros nos lo preguntemos. Así que, Señor, hoy te damos gracias. Muchas gracias. Bendecimos este tiempo, Señor. Bendecimos tu palabra, Señor. Oramos para que cada día, Señor, nos facultes conforme al propósito de vida que nos posee para poder continuar, Señor, en la asignación que nos ha sido entregada, porque tú nos conoces. Tú conoces nuestro carácter aquí en la tierra, pero nosotros tenemos la esperanza de ser formados conforme al carácter de Cristo, conforme al llamado y a la asignación, Señor. Es probable que ahora no entienda mucho, pero quiero entender, Señor. Queremos entender, Señor. Así como Abraham no entendía al principio lo que le había sido entregado, hoy queremos entender, Señor, lo que nos fue puesto, porque, Señor, está en riesgo. Por eso te aseguraste de ponerlo dentro, donde solo tu Espíritu puede trabajar, en esa semilla de vida que es Cristo, en la tierra, en nuestros corazones, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos haces personas confiables, Señor, porque va mudando nuestro carácter de la mano de Dios, Señor. Y así podemos ser, Así es, Señor, Gracias. la iglesia que transforma. Muchas gracias. Tu palabra la pone aquí, Señor, delante de las opresiones del mundo, Gracias, Señor. Señor. La iglesia es sostenida en momentos de hambre, en momentos de guerra.